¿A ustedes les ha pasado alguna vez que necesitan enviarle una información muy importante a un amigo y lo único que tienen de él es su Facebook? Entonces uno entra al Facebook para enviarle la información, pero lo primero que se encuentra es la foto de un amigo que se graduó. Entonces uno empieza. Después aparece ese chat, algún amigo preguntándole a uno alguna cosa y uno empieza a responderle. Y termina uno viendo videos de muñequitos chistosos o leyendo noticias que a veces no son real. Eso mismo pasa en el mundo científico. Antes el problema era acceder a la información científica, acceder a los artículos. Ahora, gracias al Internet, tenemos acceso a un gran volumen de información. El problema es seleccionar los artículos importantes y relevantes en el tema de investigación. Entonces, generalmente, ¿qué hace un investigador? Identifica sus palabras claves, se va por cada una de las bases de datos, descargando artículos, a eso lo llamo turismo científico. Después de descargar toneladas de información, cientos de artículos científicos, empieza a leerlos. Y eso puede tomar mucho tiempo. Hace unos años, cuando mi esposa y yo empezamos los doctorados, estábamos en esa situación, haciendo turismo científico. Duramos 2 años para construir un muy buen marco teórico, pero sin embargo, sentíamos ese sinsabor en el estómago de saber si sí estábamos citando a los artículos que eran el core, que eran los importantes dentro de esa área de investigación. Entonces llegó el momento más maravilloso de creación, cuando se une la necesidad y la desesperación, porque ya está terminando el doctorado. Entonces, el tema que a mí me encanta es análisis de redes sociales. Es entender cómo las conexiones entre las personas empiezan a formar estructuras y esas estructuras empiezan a influir en nuestro comportamiento. Entonces le dije a mi esposa, eso es más o menos lo mismo que pasa con los artículos científicos. Cuando un artículo cita a otro y otro cita a otro, empieza a generar una gran red de citaciones. Si pudiéramos encontrar los artículos a partir de su posición dentro de la red y no solamente de las palabras claves, podríamos llegar a resultados mucho mejores. Entonces así fue que comenzamos a construir una metodología, comenzamos con trasnochos, muchos tintos y al final teníamos algo más o menos lógico, algo que dijimos, esto puede funcionar. Entonces lo ensayamos con mi tema de investigación, luego con el tema de investigación de mi esposa y los resultados eran excelentes. Luego un amigo nos dijo, venga, ensayemos con mi tema. Lo ensayamos y los resultados fueron excelentes. Y eso empezó como una bola de nieve. De un momento a otro nos estaban llamando de varias universidades de Colombia a decirnos, vengan, ¿ustedes qué están haciendo? Entonces nosotros íbamos, dábamos las charlas, pero había un problema. Era que cuando mostrábamos grafos, manejábamos 3 software, los investigadores nos decían, muy bueno, pero yo no soy capaz de hacerlo en la casa. Mi esposa y yo empezamos a pensar en una herramienta mucho más sencilla, que simplemente el investigador descargue la información, la monte en una página web y pueda visualizar los resultados, que todo el procesamiento se haga por detrás. Y así fue como nació Tree of Science o TOS, como le decimos de cariño. TOS es una herramienta web para la selección de artículos científicos que ha sido apoyada por la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo de TOS, ¿cuál es? Es darle ese primer empujón al investigador en la creación de su marco teórico, que pase menos tiempo en ese turismo científico y más tiempo en el proceso bonito de investigación, de leer el artículo científico, de interiorizarlo, de conectarse con los autores. Lo que hace TOS es visualizar la información en forma de árbol. Las raíces son los artículos más importantes, son los clásicos, los que empezaron esa área del conocimiento. Los del tronco son los artículos que le dan estructura. Y las hojas son los artículos más recientes, son los con los cuales el investigador puede identificar las diferentes perspectivas de su tema de investigación. Pero bueno, lo que les voy a contar es los retos educativos que hubieron detrás de este proyecto. No soy un experto en el tema de educación, probablemente algún experto hubiera solucionado esto diferente o no los hubiera tenido, sin embargo voy a hablar desde la experiencia. El primer reto fue la diversidad académica del equipo de trabajo. Estábamos trabajando con estudiantes de pregrado en Administración de Sistemas Informáticos, había un ingeniero físico, había un ingeniero industrial, una química y un ingeniero electricista. Y todos estaban en diferentes momentos académicos, había gente de pregrado, de maestría y de doctorado. Entonces lo que hicimos fue apoyarnos en una de las teorías de análisis de redes sociales y es empezar a quitar etiquetas de doctor, médico, gerente, vendedor, ama de casa, para poder entender las estructuras sociales. ¿Esto qué le dio al equipo?
todos pudimos trabajar de una forma sincronizada, podíamos expresar mejor las ideas y pasamos de un trabajo de forma escalonada a forma lineal. Todos estábamos trabajando hacia un mismo objetivo. El segundo reto fue generar confianza. Estamos trabajando con estudiantes de pregrado y estamos trabajando con estudiantes y a veces nosotros los estudiantes nos falta como esa chispa, esa berraquera de empezar a manejar personas, desarrollar proyectos. En este caso nos apoyamos de la ley del proceso y es apoyar, valorar y darle tiempo a cada miembro del equipo en su proceso de aprendizaje y de conexión de ideas con otros. Un ejemplo de esto es el bambú japonés. El bambú japonés se demora 7 años en salir de la tierra y en solo 6 meses puede crecer hasta 30 centímetros. Un caso dentro de todos fue el caso de Daniel. Daniel es un estudiante de administración de sistemas informáticos. Cuando él comenzó no sabía nada del lenguaje de programación, de algoritmos, pues de lo que estamos manejando nosotros. Sin embargo, después de 2 meses de estar trabajando con él, estaba publicando un artículo científico, estaba siendo contratado por la biblioteca y había mejorado el algoritmo que habíamos desarrollado previamente. El tercer reto fue el flujo del conocimiento. Nosotros estamos dentro de una industria donde no hay maquinaria, donde no hay materia prima física. Lo único que tenemos son seres humanos y conocimiento. Y ese conocimiento hay que hacerlo fluir entre las personas. En este caso, tomamos la metáfora del estanque y del río. El estanque se llena y se llena y se llena, y si el agua no se cambia, se pudre. El río, en cambio, nunca espera llenarse, simplemente pasa el agua de un lugar a otro. Y entre más rápido lo pase, más energía tiene. Por esto, todos los miembros del equipo debían estar dictando charlas, capacitando más personas, transmitiendo sus conocimientos. Porque el que enseña lo que sabe, más aprende. En conclusión, ¿cuál es el éxito de un proyecto de innovación científica? No es un algoritmo de grafos que seleccione artículos científicos y que los visualice en forma de árbol, es todo el ecosistema educativo que se está generando detrás, que está permitiendo a personas de diferentes momentos académicos trabajar juntos, que le está dando el tiempo a cada persona del equipo en ese proceso de aprendizaje y que está desarrollando seres humanos humildes para recibir de otros, asisten en momentos diferentes y generosidad para dar de lo que tienen. Muchas gracias.